Dios le bendiga, amado hermano, amigo ministerio de la palabra de gracia del Señor, el pastor Ricardo Torres, desde California, para todo el mundo. Quisiera, amados hermanos, en este discipulado, miércoles de discipulado, de estudio de la palabra del Señor, quisiera traerte este pensamiento para compartirlo con el cuerpo de Cristo. Conversos o no conversos, pobres o ricos, enfermos o no enfermos, aquellos que tienen hambre de la palabra. El apóstol Pablo habla en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Fíjese lo que dice la palabra. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Yo quisiera hablarte, amado hermano, de la palabra del Señor para compartir contigo este pensamiento de parte del Señor. Quisiera que nosotros entendiéramos la palabra del Señor en este día, que el Señor tiene para nosotros grandes cosas. Y hay veces nosotros queremos que Dios nos ponga el querer y el hacer. Porque Dios muchas veces, quizás a ti y a mí, nos ha puesto la parte de que el querer de parte de Dios en nosotros. Pero la parte natural de nosotros de hacer, no completamos el querer de Dios. Porque el Señor siempre quiere el bien para nosotros. El Señor siempre quiere bendecirnos. Por eso es que hay veces estamos hasta orando y pidiéndole al Señor, Señor, no siento deseo de leer la Escritura, no siento deseo de meditar la palabra, no siento deseo de alabarte, no siento deseo de adorarte. Y le decimos, Señor, te ruego que, por favor, que me pongas el deseo, porque no sé por qué no estoy motivado para hacerlo. Y Dios viene y como cuando yo le dije al Señor cuando me sacó que el ídolo y Dios para mí era jugar fútbol. Era el ídolo, el Dios. Y, y el Señor me dijo sí. Porque yo le dije, Señor, yo tengo muy metido el fútbol en mí desde niño, desde quizás de la edad de 8 años. De 8 a 10 años yo ya estaba jugando infantil. Pero cuando vino el llamado del Señor, que vino a los 30 años de edad, el fútbol era todo para mí. El fútbol, las cantinas, los bailes. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿sabes qué? Si tú quieres que yo deje el fútbol, quítame el deseo. Quítame el deseo, que ya no tenga el deseo, que ya no se me apetezca ir a la cancha del fútbol. Ir otra vez ahí a dar patadas, a dar codazos, a hablar malas palabras, a decirnos, sacarnos toda la familia allí entre un compañero y otro jugador. Yo le dije, Señor, si tú quieres que yo deje de jugar fútbol, quítame el deseo que tengo arraigado. Yo no sé,
qué es lo que tú tienes arraigado dentro de ti. Yo te estoy diciendo o hablando lo que estaba en mí. Tú sabrás lo que está en ti. Y el Señor me dijo, sí. Y me quitó el deseo, pero me dijo y me condicionó el Señor. Yo te quito el deseo del fútbol, pero tú no vayas a la cancha. Tú no vayas a la cancha. Yo te quito, o sea, el Señor sí, me quitó el Señor. Y quizás el Señor te quitó algo que tú le pediste al Señor con toda tu fuerza y el Señor te hizo libre de ese ídolo, de ese Dios, qué sé yo, o de esa protección. Y cuando hay veces nosotros quedamos por un momento agradecidos, como me pasó a mí, que me quitó el deseo, ya no estaba el deseo, pero se me ocurrió seguir yendo a la cancha. Y el Señor no me impidió, me lo dijo. Yo te quito el deseo, pero tú no vayas a la cancha. Pero la necedad o la desobediencia tiene su consecuencia. Y cuando regresé a la cancha, mis compañeros, yo no llevaba ni equipaje, nada, porque digo, bueno, yo no tengo deseo, pero estando ahí, en el equipo que jugaba, ahí me buscaban cómo equiparme, darme mis zapatos de soccer, de mis tacos, como le llamamos, no a los mexicanos, sino de zapatos de fútbol. En El Salvador se le dicen tacos, ¿verdad? ¿No? Pero no son los tacos de México. Entonces, terminaba jugando, pero el Señor me había quitado el deseo. Entonces, como que tú le digas, Señor, quítame el deseo de comer porque me estoy engordando. Cada vez estoy más gordo. Cada vez estás. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Evita tales cosas. Evita la grasa, evita todo lo que te engorda, evítalo. Y el Señor te puede quitar, pero uno puede seguir ingiriendo lo que uno sabe que le está haciendo daño al cuerpo. Yo quiero abrirme en esta introducción contigo, hermano, amigo, conocido de la palabra. Y entonces, un día que estaba otra vez de necio yo jugando, de repente oí que algo tronó, como que quebraron un palo. Y yo me volteé a ver a quién o qué compañero se había golpeado su pie. Y resulta que yo me había quebrado el tobillo. Yo me había quebrado el tobillo. Nadie me golpeó. Es que Dios así es. Dios así es. Dios te dice, tú me dijiste que te quitara el deseo, el querer seguir jugando fútbol y te lo quité. Pero tú fuiste. Mira que ningún jugador vino y te quebró el pie. Te lo quebraste solo. Y así hay veces viene el Señor y venimos nosotros y le pedimos y le oramos al Señor. Pero esa quebradura, yo lo he testimoniado, hasta ahora la tengo. Hasta ahora hay cosas que Dios te deja como recordatorio. O sea, nunca me sanaron porque tenían que intervenirme quirúrgicamente, porque no era una quebradura total, sino que era lo que se llama en el fútbol una fisura en el tobillo. Y este día, que eso me pasó hace más de 25 años, y este es día que todavía está la fractura, la fisura. Entonces, Dios no quiere que nos pasen esas cosas, porque cuando nosotros sentimos que hay algo que no nos deja el caminar la carrera cristiana y sabemos que hay algo que nos está impidiendo ese desarrollo,
para que te puedan coronar como atleta. Pero nosotros seguimos insistiendo. Porque yo lo que te quiero hablar es del equilibrio de la vida, de la carrera cristiana. Claro que tú tienes una carrera en la iglesia, tienes una carrera en tu hogar, tienes una carrera en tu trabajo, tienes una carrera en tu escuela. Y en todas las carreras tenemos que tener equilibrio. Tiene que haber ese equilibrio, porque si nosotros miramos la palabra de Dios y vamos a encontrar la palabra de Dios, permítame, y vamos a ver por medio de la palabra lo que dice también el Señor a través del apóstol Pablo, que dice en Primera de Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjese, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire. Entonces, cuando nos habla aquí un complemento de lo que vimos en Timoteo del atleta, perdón, que saben que van a una competencia, pero hay veces, si no hay igualdad contra lo que vas a competir, es porque quizás nosotros nos descuidamos. Yo como atleta que fui por 30 años, sabía que si teníamos un partido el día domingo, nosotros teníamos que cuidarnos y dejar de hacer aquello que nos iba a impedir tener el rendimiento el día domingo. Recuerdo una vez que perdimos una final de fútbol simplemente porque el día sábado se me antojó irme a tomar. Y cuando jugué el domingo, que todavía iba borracho, lo que fue es que me metieron, como yo era portero, me metieron 4 goles. Y hay veces el cristiano en su carrera ministerial, sabiendo que eso lo va a poner en desventaja, no se cuida. No se cuida de su carrera que comenzó en la vida cristiana. Entonces, cuando nosotros vemos que si no mantenemos un equilibrio, un balance en todas las áreas, porque tú puedes tener un testimonio excelente en la iglesia, o sea, comportamiento intachable, sujeto, obediente al pastor, al apóstol, al profeta, puedes tenerlo, pero en tu vida secular, privada, no la tienes. No hay esa disciplina, no hay ese equilibrio. Entonces cuando nosotros, y hablándote el Señor a ti y a mí esta palabra, por lo que he vivido, siempre he dicho, yo le predico lo que he vivido. Y entonces yo reconocí que perdimos un partido que nos costó un campeonato, simplemente porque me descuidé. Aunque era yo un portero reconocido para tener la confianza de que podían ganarse los partidos. Entonces, cuando tú tienes una carrera, desde el día tú puedes decir cuándo te llamó el Señor. Pero desde el día que comenzaste esa carrera o que el Señor comenzó en ti esa carrera,
Puede ser que en un lado tengas bien equilibrado tu carrera, como te digo, puede ser que en la iglesia seas un excelente servidor, predicador, obediente, sujeto, que no fallas con tus cosas, con tu diezmo, con tus ofrendas, no fallas. Pero en el lado secular, porque hay una vida privada y hay una vida que está ahí, la ministerial, y tenemos que tener el equilibrio. Tenemos que tener ese equilibrio, porque hay veces en el trabajo no se le obedece al supervisor, no se le obedece al jefe, no se le obedece a las reglas que son puestas ahí. Siempre estás faltando a tu trabajo, siempre no llegas a la hora. Entonces comienzas a desarrollar o cada vez que no llegas, mientes. ¿Por qué no llegaste? Comienzas a decir mentiras. Y entonces, ¿de qué te sirve que tu récord sea impecable? Nuestro récord sea impecable en la iglesia. Y en la otra carrera, porque el trabajo también es una carrera, no la tengamos. Seamos gente que le puede gritar a un jefe, a un supervisor, a un encargado de donde tú trabajas y le puede gritar como cualquier impío. Y sin embargo, ¿qué va a hacer eso? Va a desacreditar todo lo que eres, todo lo que eres en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Primera de Pedro dice: siervos, estén sujetos y obedientes a vuestros jefes, aún no solo con los que sean cristianos o buenos, sino con los que no son cristianos y que tienen mal carácter. Sujetos, equilibrio, equilibrio, equilibrio en la carrera, porque el que lucha como atleta se cuida, dice, y tiene que correr correctamente la carrera. Entonces, para tener ese equilibrio, para poder, porque dice es difícil. Es como si le dicen a una esposa: es que es difícil ser mamá, ser esposa y tener todas estas cosas, pero eso es un equilibrio. Una esposa puede ser sujeta, obediente al esposo, pero no obediente a las otras cosas. Tiene que tener cumplido, porque dice la palabra: no abran puertas porque el enemigo los anda rodeando y quiere devorarlos. O sea, una mujer sujeta, una mujer obediente, una mujer sumisa con el esposo, pero no atendiendo bien a sus hijos. Entonces, aunque sea lo muy sublime en la iglesia, impecable esta mujer, ¿verdad? Sea una buena esposa en todos los sectores, pero que diga no puede ser una buena madre. Entonces eso derriba otra cosa. Entonces cuando nosotros vemos que Dios lo que nos quiere es equilibrado, porque si nosotros solo sacamos nuestra carta de presentación, lo que hacemos en la iglesia, pero también hay otra vida o otras vidas paralelas. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, que hay que tener ese equilibrio. Por eso es que nosotros, digamos que nos proponemos metas, visiones, y aunque vengan de Dios, pero ¿por qué no las coronamos? ¿Por qué no nos graduamos
Es como que dijera yo que estuviera sobrepeso y que estoy por las 300 libras y que yo digo, para fin de año, comenzando un año, para fin de año yo quiero estar en 150. O sea que la meta es bajar 150. Pero el hábito de comer desordenadamente no lo controlo. Entonces, la mayoría, hay veces, de cristianos, no es que Dios no les ponga el querer, pero el hacer. Por eso que dice la palabra, no sean oidores, sino hacedores de la palabra. Tengo 300 libras y quiero lucir 150 para tal tiempo. Tú dices, eso me va a requerir cambiar mi dieta, me va a requerir hacer ejercicio, me va a requerir todo lo que le dice un atleta. Un atleta se abstiene de todo, porque se abstiene, el atleta se abstiene de todo. Entonces, ¿por qué? Porque quiere llevarse el premio. Uno quiere, yo digamos quisiera, si poniendo el ejemplo, yo tuviera 300 libras, pero quiero llegar a 150. Eso, el pensar es bueno, pero concluirlo muchas veces es difícil. Y así está la carrera de millones de cristianos. Por un lado son buenos empleados, excelentes, les pueden dar empleado del mes, empleada del mes, ¿verdad? Los mejores galardones, pero en la iglesia suelen estar faltando, no tienen consistencia. Siempre hay que prefieren esto, que prefieren, hoy no puedo porque esto. ¿Por qué? ¿Cree usted que esas personas algún día se van a coronar o se van a graduar o le darán la corona? No hubiera dicho Pablo, yo ya terminé y me queda nada más esperando la corona. Entonces, el equilibrio de un cristiano que digamos, ¿y por qué no llegué a 150 libras? Porque no cambié mis hábitos, porque no pude tener dominio propio sobre mis hábitos. No tuve. No es que Dios no quiera ayudarnos. El Señor quiere ayudarnos. Pero nuestra naturaleza, nuestros hábitos, la forma vieja de actuar, no nos deja. Continuamos metiéndole al cuerpo lo que no conviene. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y queremos lograr metas, queremos lograr sueños, hay veces llegamos a la iglesia y en los primeros meses se te da profecía, se te da esto, mira, vas a ser una sierva, tú vas a ir a las naciones, tú vas a ir acá, tú vas a ir allá, yo te voy a levantar como un pastor, como un profeta, qué sé yo, un apóstol. Pero aún oyendo eso, no cambiamos los hábitos. Sí, ya dijo Dios que yo iba así, dijo Dios. Dios dijo que él iba a ser sacerdote y su descendencia para siempre. Pero después que él no tuvo ese equilibrio con sus hijos, entonces le mandó un varón de Dios y le dijo, Jehová había dicho que tú y tu descendencia iban a servirle a Jehová en el sacerdocio, pero no haga más yo eso. Y eso no le gusta a la gente y no quieren reconocer sus áreas que no pueden tener el equilibrio, el de, el de la iglesia, el de la casa o el del trabajo. No los pueden llevar paralelos, no pueden. Y aunque Dios te haya dicho, yo te voy a dar un carácter humilde, yo te voy a dar un carácter sumiso, yo te voy a dar un carácter
de sumisión. Mas sin embargo, tu viejo hábito, tu viejo hombre, es respondón, es gritón, y que yo no me dejo de nadie. A mí, si alguien me dice, yo le respondo. Entonces, ¿cómo vas a equilibrar tu ministerio? Y no te gusta que te digan. A nadie le gusta que le toquen la llaga. Pero es la realidad. Comienzas una carrera y después no hallamos a quien echarle la culpa de que por qué no avanzamos, o por qué no crecemos espiritualmente y por qué no damos frutos. Porque alguna de la carrera, sea en la iglesia, sea el del hogar o sea el del trabajo, no está alineado, no está alineado, sino que está con llanta pacha, flat tire. Entonces, cuando nosotros miramos la vida de un hombre como Sansón, que no pudo llevar el equilibrio de su carrera, y aunque gobernó por 40 años, no es que su carrera fue corta, no, 40 años, pero no pudo equilibrar sus hábitos naturales por la carrera de juez que se le había otorgado. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor y Dios nos habla, mira que aquí en tu trabajo están diciendo que tú eres una persona muy perversa, una persona muy rebelde, una persona muy desobediente, que siempre te dicen, mira, por favor, puedes limpiarme el otro cuarto. Hasta aquí es donde me toca a mí. ¿Y tú quieres un respaldo de Dios en una enseñanza? El equilibrio. Sansón no pudo mantener el equilibrio en los 40 años de su carrera, viviendo como juez y la vida paralela desordenada totalmente. No puedes argumentar con el mensajero, porque la palabra nada más viene y te dice, sí, tú sabes cómo vas en tu carrera, tú sabes cómo has caminado los años que has caminado en una iglesia con un siervo, tu carrera y todo eso, tú sabes la inconsistencia que ha habido en tu corazón, siempre doble ánimo, diciendo que, bueno, yo voy a ir aquí, voy a ir al mundo, voy a ir aquí, voy a ir allá, pero las evidencias de tus hábitos no concuerdan. Las evidencias de tus hábitos de doble ánimo, de hoy sí, mañana quién sabe, no sé si voy a poder estar, no sé si voy a ir, y sabiendo lo que hace uno reacciona con enojo, porque va a poner sus argumentos. Solo Dios sabe por qué yo falto o por qué no voy. Solo Dios sí, solo Dios sabe. Pero queremos ser coronados y no queremos luchar legítimamente por esa corona. Entonces, cuando vemos la vida de Sansón, no se habla de él, su vida como juez, que no fue cuestionada porque siempre estaba matando filisteos. Pero cuando miramos su parte de la vida pública, no concordaba. Y hay veces la gente se pregunta, ¿por qué es que estoy así? Ya llevo 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en la iglesia y no he llegado a nada. Pero hay que culpar al pastor, hay que culpar al apóstol, hay que culpar al profeta. No. Tú le puedes pedir millones de veces, Señor, dame el querer, que me entre esa hambre por leer
por lo menos algo de la palabra, Señor, y aprender maravillas y que tú me reveles la palabra. Motívame, Señor, a estar siempre en la meditación con tu espíritu. Señor, dame un espíritu de humildad y que no sea rebelde en mi trabajo. Dame, Señor, la sabiduría para llevar mi hogar y que tenga el equilibrio. Que no me señale mi hogar, que no me señale mi trabajo a la perfección que he desarrollado en la iglesia, porque yo quiero una corona y quiero luchar legítimamente, no ilegítimamente. ¿Cómo estás en tu carrera, hermana? ¿Te enojas? ¿Altercas con la palabra que oyes? ¿O reconoces que es verdad? Pero no solo reconocer, ya la hiciste. Reconocer y rectifica. Rectifica. Rectifica, no solo reconocer, sí, yo sé que yo quería perder 150 libras, pero no logré la meta, no logré lo que se me profetizó, no logré esto, no pasó aquello, sí, pero ¿dónde fallaste tú? ¿Dónde estuvo el desequilibrio? ¿En lo que se te dijo o en lo que tú quebraste? Yo quiero terminar porque ya el tiempo, siento que el Espíritu nos ha hablado a ti y a mí. ¿Dónde es que está el desequilibrio de tu carrera como Sansón? Dios le dio 40 años para ser juez. Pero ¿cómo terminó? Sin ojos, que sea sin visión, sin cabello, sin cobertura, sin respaldo, porque ya no tenía fuerzas. Y dice, Señor, ya no tengo, ya me siento débil, ya ni me gusta ir a la iglesia, ¿sí? Pero no reconoces que el fallón es tuyo. Ya solo vas a la iglesia a cumplir. Que ya vine, me voy. ¿No? Eso no es reconocer, reconoce de dónde has caído y arrepiéntete. No lo reconocer, o reconoce dónde has caído y sigue igual. Tú sabrás qué vas a hacer con esta palabra. Si tú dices que es palabra de hombre, si tú dices que es palabra, no sé, natural, pero yo no salgo a dar una palabra ni en la iglesia ni en video que el Señor no me la dé. No voy a usar mi carne para dar una palabra de la carne. Yo espero hasta el último momento para soltarte la palabra y que Dios me la confirma. Esto es lo que quiero que des para aquellos que desean obtener la corona, las profecías que se hicieron sobre ellos. Yo he cumplido mi parte, dice el Señor, pero tú no has cumplido la tuya. Te desequilibraste, te fuiste hacia otras cosas, amaste otras cosas, amaste nietos, amaste hijos, amaste trabajo, amaste otros ídolos, más que al mismo Dios. Yo te dejo con esta palabra y mira qué haces con ella. Que el Señor te haya hablado, y lo creo, a tu espíritu, no a tu alma, no a tu carne, a tu espíritu, porque solo tu espíritu, si tienes el espíritu de Dios, solo tu espíritu puede entender, porque la carne va a odiar esta palabra, los sentimientos va a odiar esta palabra, pero si tienes el espíritu de Dios, ese se regocija y dice amén a lo que dijo el pastor Ricardo Torres. Dios te bendiga.